El presidente del Consejo de Ministros resalta durante la conferencia anual de la Unión de Periodistas el papel constructivo de los medios de comunicación nacionales en la defensa de la soberanía y afirma que el gobierno trabaja para allanar las dificultades que enfrentan nuestros medios. La corresponsal del canal de noticias sirio Al-Akhbariyya Suria, Yara Abbas, se une a la caravana de los mártires al ser baleada hoy por un francotirador en la campiña del Quser. Los valientes soldados del ejército árabe sirio continúan haciendo avances en el Quser, dominan el barrio occidental de la ciudad y acaban con numerosos terroristas en otras regiones del país. Buenas noches, bienvenidos al canal Sirio Internacional. El presidente del Consejo de Ministros, el Dr. Wael al-Halaki, abordó varios temas de imperante actualidad en la escena nacional al amparo del complot cósmico fraguado contra Siria y la subsiguiente crisis que generó desde hace poco más de 2 años. Durante el 8º Congreso de la Unión de Periodistas, celebrado hoy en la Biblioteca Al-Asad en Damasco, Dr. al-Halaki resaltó que los medios de comunicación nacionales contribuyeron con su labor y entusiasmo en la defensa de la soberanía de la decisión nacional, constituyendo una línea fluente junto con nuestras Fuerzas Armadas en cara a esta inicua guerra contra Siria. Al-Halaki puso de relieve que los profesionales de la información se sacrifican enormemente y sufren las consecuencias del terrorismo, incluido el secuestro y las amenazas debido a sus posturas nacionales. Asimismo, recalcó en los esfuerzos que realiza el gobierno para allanar las dificultades ante los medios de comunicación nacionales y potenciarlos para que lleguen a un grado de desarrollo que rivalice con las demás instituciones internacionales. El doctor al-Halaki reseñó que los grupos terroristas armados amputan de forma sistemática contra la infraestructura de los sectores económicos a través del sabotaje de los pozos de petróleo y los oleoductos mediante los cuales el gobierno abastece las redes de energía y los derivados del petróleo a los ciudadanos, así como el sabotaje de las redes de electricidad y comunicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció que Lavrov y el secretario de Estado estadounidense John Kerry discutirán esta tarde en París cuestiones relacionadas con los preparativos de la segunda conferencia internacional sobre Siria prevista a celebrarse en Ginebra el próximo mes de junio. Fuentes diplomáticas mencionaron que París vendría siendo la 6ª reunión entre Lavrov y Kerry desde el comienzo de este año, señalando que las anteriores sostenidas en Berlín, Londres, Bruselas, Moscú y Kiruna, ambos funcionarios también se centraron en la necesidad de encontrar una solución política a la crisis en Siria. A principios de este mes mantuvieron un encuentro en Moscú y concentraron la celebración de la conferencia Ginebra 2 sin condiciones previas. La parte rusa considera que lo más importante en los preparativos para esta conferencia es identificar la lista de participantes y asegurar la presencia de grupos de la oposición con el fin de resolver todas las cuestiones de manera seria. En el mismo contexto, China acogió con beneplácito la iniciativa rusa estadounidense para celebrar una conferencia internacional sobre Siria en Ginebra, comunicando su disposición a participar en la misma. El portavoz de la Cancillería china, Hong Li, dijo en una rueda de prensa que su país acoge con beneplácito dicha iniciativa y apoya todos los esfuerzos que contribuyen a alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Hong Li agregó que su país está dispuesto a trabajar con todas las partes interesadas para impulsar una solución pacífica, justa y adecuada a la crisis siria lo más pronto posible. El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Congreso de la Shura iraní, Aleddin Boroyordi, dijo que la reunión que se celebrará en Teherán el día 29 del mes en curso bajo el título La solución política y la estabilidad regional es una enfilación de los amigos de Siria de que quienes abogan por una solución política a la crisis en este país. Boroyordi expresó en declaraciones su optimismo porque la prevista reunión goce de amplia acogida y sea fructífera e influyente en solucionar pacíficamente la crisis.
En otro contexto, el ministro de Relaciones Exteriores checo, Kurt Westenberg, criticó la posición de algunos países de la Unión Europea que llaman a suspender el bloqueo de armas a los grupos armados en Siria, haciendo hincapié en que no se podrá monitorear la llegada de las armas ni su circulación entre los armados. La corresponsal del canal Al-Akhbari el-Surí, Yara Abbas, se unió esta mañana a la caravana de los mártires de los medios de comunicación nacionales y de la patria. Yara fue blanco del fuego de los terroristas cerca del aeropuerto Al-Daba en la campiña de Luxor, mientras hacía cobertura de los acontecimientos en esa zona. En la madrugada de hoy lunes, un destacamento del Ejército Nacional impidió la infiltración de un grupo terrorista desde el poblado limítrofe de Arsal, en los territorios libaneses, que intentó pasar a Siria a través de Al-Jurba, Al-Qareguía y Al-Abudía en la campiña de Luxor en Homs, infligiendo a sus integrantes bajas directas. Una fuente responsable dijo al corresponsal de Sana que durante la contienda el ejército destruyó las armas del grupo terrorista y propició la muerte de una gran parte de sus integrantes. Entre ellos varios cabecillas y otros quedaron con heridas, y los pocos que quedaron con vida se dieron a la fuga hacia los territorios libaneses. Durante su jornada de combate contra los grupos terroristas armados en diversas localidades rurales de las afueras de Damasco, destacamentos del Ejército Nacional acaban con terroristas de varios grupos armados, destruyendo 2 talleres de fabricación de artefactos explosivos y arrasan con grandes cantidades de armas y municiones. Una fuente responsable informó que la serie de operaciones específicas llevadas a cabo por el Ejército Nacional contra zulos y concentraciones de terroristas en algunas vías de la Guta Oriental de Damasco resultó en la devastación de 3 talleres de fabricación de artefactos explosivos y proyectiles de mortero en la zona industrial de Duma y la liquidación de los terroristas, entre ellos un cabecilla en la localidad de Lemleja, cerca de la campiña de fármacos Tameco. En la zona de Altal, en el campo noroeste de Damasco, otra escuadra del ejército se enfrentó a otro grupo terrorista que acostumbraba a atentar contra los vecinos y sus propiedades, infligiéndoles bajas y heridas a sus integrantes. De todo ello, el ejército desmanteló un depósito de armas y municiones hallado en una de las granjas al suroeste del suburbio damasceno de Berzi, donde dejó entre muertos y heridos a los integrantes del grupo terrorista en el lugar. Y en Alepo, otra fuente responsable dijo que el ejército se enfrentó a grupos terroristas armados en los alrededores de la prisión central de Alepo, dejando numerosas bajas y heridas en sus filas, entre ellos francotiradores, y destruyó también un depósito de armas y municiones y vehículos y ametralladoras y un cañón antiaéreo en la región de Hadi Askar, en Alepo, matando e hiriendo a numerosos terroristas en esa zona. En otro operativo, las Fuerzas Armadas infligieron bajas y heridas a los grupos terroristas y destruyeron 2 coches cargados con armas y municiones. Mientras tanto, en los alrededores del aeropuerto de Meng, las Fuerzas Armadas asestaron duras pérdidas a los terroristas cerca del poblado de Siraya. Una fuente provincial dijo que unidades de las Fuerzas Armadas en una operación cualitativa llevada a cabo en el eje de Palmira-Badie lograron incautar 80 vehículos entre camiones y cisternas que fueron robados a los ciudadanos y establecimientos del gobierno por los grupos terroristas, así como fueron aniquilados 10 terroristas y destruidos 2 coches artillados, agregando que en otra operación que tuvo lugar en el poblado de Tibé, campiña de Palmira, el ejército logró eliminar a un cabecilla del grupo terrorista de nacionalidad chechena.
En la ciudad de Idlib y su campiña, unidades de las Fuerzas Armadas atacaron los terroristas y sus concentraciones en cada una de las aldeas. Una fuente militar informó que las redadas dejaron bajas y heridas en las filas de los terroristas. También en la campiña de Idlib fueron eliminados todos los integrantes de un grupo terrorista que intentaban infiltrarse dentro del aeropuerto Abu Duhur. De todo ello, otra escuadra de las Fuerzas Armadas infligió bajas y heridas a los terroristas en la ciudad de Ma'aret al-Nu'man y destruyó un vehículo artillado con armas pesadas, dejando sin vida a los terroristas que lo conducían. Por último, el doctor Bashar al-Jafari, representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, declaró que Siria insiste en una investigación internacional sobre el papel de los servicios especiales cataríes en el caso del secuestro del personal de las Naciones Unidas en el Golán sirio. En una entrevista con la agencia de noticias rusa Novosti, el diplomático sirio, quien hizo alusión a la llamada telefónica que recibieran los secuestradores desde Doha y en el que aparece el código de teléfono catarí y en la que la persona anónima explicó a los terroristas cómo actuar, dónde dirigirse, qué decir y qué hacer contra los secuestrados. Al-Jafari dijo que esta información ha sido confirmada por un mensaje del correo electrónico oficial enviado por uno de los trabajadores de la ONU en Damasco a la sede de las Naciones Unidas. Al-Jafari expresó su pesar por la falta de reacción por parte del secretario general de las Naciones Unidas o su representante, luego de que planteó este preocupante asunto durante su intervención ante la organización internacional el pasado 16 del corriente mes. Al-Jafari no solo expresó su convicción sobre la completa participación de la inteligencia catarí en la manipulación del secuestro de los miembros de las fuerzas de las Naciones Unidas que operan en el Golán sirio ocupado UNDOF, sino que afirmó que los grupos terroristas armados en el Golán reciben instrucciones de los servicios de inteligencia de Qatar y ayudan a Israel. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente del Consejo de Ministros resalta durante la conferencia anual de la Unión de Periodistas el papel constructivo de los medios de comunicación nacionales en la defensa de la soberanía y afirma que el gobierno trabaja para allanar las dificultades que enfrentan nuestros medios. La corresponsal del canal de noticias sirio Al-Akhbariyya Suria, Yara Abbas, se une a la caravana de los mártires al ser baleada hoy por un francotirador en la campiña del Quser. Los valientes soldados del ejército árabe sirio continúan haciendo avances en el Quser, dominan al barrio occidental de la ciudad y acaban con numerosos terroristas en otras regiones del país. Amables televidentes, gracias por la atención prestada y hasta mañana.